Muy bien. Les voy a platicar cómo vamos a estar dando la clase el día de hoy. Para que tengan divertido y amena, vamos a hacer Tinder. Y después les voy a presentar una presentación que tiene que ver con la evolución y conceptos. ¿A qué le dicen ustedes? Rápidamente tengan los conceptos. Es como cuando empezamos a hablar, nos empezamos a llenar de palabras, ¿no? Entonces, les quiero que sean así como muy curiosos y curiosas, de que vayan anotando palabritas que no sepan qué significan y vayan a buscar, ¿sí? Entonces, hoy nos toca hablar de evolución. Y nos vamos a hablar también de lo que es Mendel y otros personajes en la historia que estuviesen poniendo todo lo que tiene que ver las bases para que sepamos la herencia, ¿no? Vamos a estar hablando de la genética, de la evolución, de los animalitos, ¿no? De cómo fueron dando algunas teorías. Entonces, al principio me gusta esta para que vayan viendo los conceptos, ustedes vayan, pues, anotando. Yo les digo, son los glosarios. El glosario va a ser la palabra clave para que ustedes pasen los exámenes. Yo rápidamente están hablando de una célula, la membrana celular, de un lípido, dice lípidos, membrana celular, ya sé de qué están hablando. Siempre en el examen tienen que estar ubicando quién les están preguntando y de cuál área es, porque seguramente habrá preguntas y respuestas que no tienen nada que ver con ese tema. Así los hacen generalmente, ¿sí? Entonces tienen rápido que captar esa parte. Entonces, bueno, ya para no se nos da así mucho más tiempo. Entonces, aquí vamos a ir pasando uno por uno, no importa que nos equivoquemos, a lo mejor no sabemos la respuesta, pero entre todos, si no ya dicen, no, es tal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, pues no sé, ¿qué te parece, José María? ¿Qué es la genética? Y está bien fácil, tenemos opciones. Entonces, el estudio de los genes, ¿cierto? ¿Alguien dice lo contrario? Ahora, aquí quiero nada más que vean, cuando yo doy la clase y empezamos a ver los conceptos evolucionarios, estudio de los átomos, estudio de las estrellas, entonces yo ya puedo descartar rápidamente que estamos hablando de eso. ¿Ok? Entonces, así es como otra técnica. Luego, ¿cuál es la unidad básica de la herencia? Aldo. Exacto, los genes. ¿Y las proteínas qué son? Son los aminoácidos, ¿no? Entonces, y luego acá dice ácidos nucleicos, ¿de quién está hablando? ADN y ARN, ¿verdad? Ahí podrían haberse confundido y decirme, son los ácidos nucleicos, ¿sí? Pero no, las bases estructurales son los genes, ¿va? ¿Quién sigue? María Fer. Marifer, ¿cómo se llama el proceso de intercambio de material genético entre cromosomas homólogos? ¿Saben qué es eso? Homólogo, ¿qué está diciendo? Cromosomas, ya se lo saben. Son dos cromosomas iguales. Y luego me está diciendo, proceso de intercambio de material entre cromosomas homólogos se llama mutación, mitosis o recombinación. O sea, mitosis es un proceso completo, ¿no? Sí, sí. Y aquí me está hablando de que está diciéndole que son dos cromosomas homólogos y hay intercambio. Entonces sería, pues, usan igual sería como una mutación, ¿no? No, las mutaciones son cambios en el ADN. Vayan escribiendo las palabras porque son los glosarios básicos que ustedes les van a dar el gane cuando estemos en la clase. ¿Ok? En la recombinación. Siempre que escuche, estamos hablando de un intercambio de cosas. El intercambio se da cuando estamos intercambiando entre dos cromosomas. En este caso, no está en el proceso todavía, pero dice homólogos. Entonces, hay un proceso en el que se intercambia, se aparecen esos dos cromosomas y se intercambian. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí cuando les paso la siguiente, está más chiquita o más grande para decir la respuesta correcta. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano típico? ¿Ok? 23. ¿Para esto estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, también aquí tenemos 23 ¿sabes? Pero aquí también sale 46. ¿Cuál seríamos? Bien. Entonces, 46. ¿Qué tipo de reproducción implica la unión de óvulos y espermatozoides? Muy fácil, ¿verdad? Reproducción sexual. ¿Y la otra de gemación, quién la hace? Dice reproducción por gemación. ¿Quién?
Hay un organismo que hace inflamación y es que se le sale un chiquitito a la mujer. No, esos son los asexuales, ¿no? Asexuales. Inflamación son también microscópicos, organismos. A veces se las toman en la cerveza. ¿Quién está ahí? Las levaduras, ¿no? Un ejemplo es levadura. ¿Sí? Muy bien. Luego viene, ¿qué tipo de células tienen la mitad del número normal de cromosomas? Fíjense bien. Célula somática, célula haploide, célula diploide. ¿Quiénes son las células somáticas? Recuerden que estamos repasando conceptos. Células somáticas son todas aquellas células en mi cuerpo que no son las células sexuales. Entonces, yo ya sé que todas mis células de mi cuerpo son diploides, ¿no? O sea, tienen completos los cromosomas. Entonces, esa no es la respuesta. Luego dice célula haploide. ¿Quiénes son las células haploides? Pues las células que, pues que tienen la mitad de los cromosomas, que son las células sexuales, espermatozoides y óvulos. Y luego dice células diploides, pues está hablando también de células somáticas, ¿no? Que tienen los dos. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Cuál es el nombre del proceso de separación de los cromosomas homólogas durante la meiosis? ¿Vale? Ajá, entonces, segregación. Lo voy a poner aquí para que vean la respuesta. Entonces, la mitosis, digo, me está hablando del proceso de la meiosis. Digo, ¿cuál es la meiosis? ¿Dónde se lleva a cabo? Las células sexuales, ¿cierto? Y ya sabemos que primero, aquí nos está hablando de que hay dos secciones, ¿verdad? Entonces, al final, ya se quedan cuatro células. Entonces, es la segregación. La segregación. ¿Cuál es el nombre del proceso de separación de los cromosomas? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Luego, ¿cuál es la forma más común de determinar el sexo de un individuo en los seres humanos? A. Por el tipo de cromosomas sexuales que poseen, por la presencia de genes específicos, por la presencia de una hormona específica. ¿Vale? Díganme A, B o C. Díganme A. ¿Cómo yo sé que somos mujeres y hombres? Sí. Exactamente. Entonces, eso se trata de los cromosomas. Porque acá me está diciendo genes específicos, no, hormonas y son predeterminadas. ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Sí. Ok. A ver, vamos a dejarle este. Ah, sí. Shanti. ¿Y Shanti? Vas. ¿Cuál es el nombre del proceso mediante el cual se forma una copia idéntica de una molécula de ADN? Transcripción, traducción, replicación. No te pongas nerviosa. Simplemente hay que ver. No, dice que yo quiero hacer una copia completa. Entonces, pues, ¿cuál me suena más como que está haciendo una copia? ¿La? ¿No? La C, replicación. Podría ser la duplicación, pero generalmente dice replicación. Las que siguen, la transcripción, anoten si no saben los otros conceptos. La transcripción es cuando hacemos RNA. Es cuando hacemos el RNA. Exacto. Y las RNAs polimerasas. Y luego la traducción es cuando hacemos lo que son proteínas. Estamos traduciendo los mensajes. Entonces, si yo quiero hacer más ADN, voy a usar la replicación para hacer muchas copias de ADN. ¿Ok? Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, ustedes comieron hace un ratito, entonces cuando estaban comiendo, espero que se hayan comido, yo quiero hacer, por ejemplo, el azúcar que me estoy comiendo, lo quiero meter a mis células para que yo tenga energía. Entonces voy a hacer RNAs para que me hagan, por ejemplo, algunas enzimas de la glucólisis para que yo pueda meter, ¿no? O que me haga insulina, por ejemplo. La insulina no es como que ande por ahí siempre.
a menos que le dé el estímulo. Y entonces lo va a hacer a través de hacer la transcripción rápida de los RNAs de la insulina, que me van a dar origen a la proteína insulina. O sea, voy a hacer todos estos al mismo tiempo para generar la molécula que yo quiero. Es cuando, como por ejemplo, cuando se enferma, me hacen los anticuerpos contra el virus o lo que sea. Pero no siempre tenemos virus, ni tampoco siempre tenemos anticuerpos. Solamente cuando está el virus voy a hacer anticuerpos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que reconocer, me voy a ir a la región donde voy a hacer los anticuerpos. Lo paso a la transcripción, que es el RNA, y después hago la proteína, que son los anticuerpos. ¿Sí se fijan? Ya se ubicaron. ¿Ya no se les olvida? Ok. Entonces, la respuesta correcta es la replicación. Ahora sí, ¿quién no me ha contestado? Ay, sí. Daniela, ¿qué es un alelo? ¿Es un tipo de célula? Ahí nos están enseñando un dibujo, a lo mejor ustedes no lo van a tener en el examen, pero ya rápidamente se están ubicando que eso es una molécula de ADN, nos está enseñando una región en el ADN y nos está preguntando un alelo. Entonces, ¿es un tipo de célula? ¿Es una variante de un gen? ¿O es un tipo de cromosoma? Ajá. Sí, ahí ya tienes para descartar, ¿verdad? La B, variante del gen. Entonces, la respuesta correcta es variante del gen. Los alelos son las variantes del gen. Tenemos ahí dos. Ahí nos están enseñando los alelos, ¿sí? Lo que nos están enseñando aquí son los alelos. Y nos están enseñando lo que sería la región del ADN. Entonces nos están diciendo que esa región tiene dos similitudes, el alelo 1 y el alelo 2. Nuestros genes tienen varios alelos, tipos de alelos, alelo 1, 2, 3, 4, hay unos que tienen 5. ¿Y de qué depende eso? Pues son las variantes de un gen. A lo mejor pueden estar representadas en algún tipo de raza, o por ejemplo, a veces el color de los ojos o del cabello tiene que ver también con alelos. ¿Sí? Entonces, más palabras para su glosario. Bueno, y luego dice cromosoma, pues ya sabemos que es un cromosoma y célula, pues ya se la saben entonces. Bueno. Ok, ¿quién sigue? ¿Quién será? José María. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una enfermedad genética autosómica recesiva? Te la pusieron difícil, pero a ver, vamos a ver. Dice diabetes tipo 1, hemofilia, fibrosis quística. Exacto. Ahorita no sabemos qué es autosómico, ¿alguien sabe? Ni tampoco qué es recesivo. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, número 1, autosómico recesivo. Significa que cuando yo tengo, ¿se acuerdan? Ya saben que es un alelo, ¿sí? Es una variante. Pero el alelo puede ser dominante, voy a poner así, o recesivo. Generalmente se ponen las letras A, voy a poner así para que no se entienda, y las letras A minúscula, mayúscula, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que son los dominantes y recesivos. También se llega las mayúsculas, ¿verdad? Y las minúsculas de recesivo. Ah, sí. Entonces este es un recesivo y este es un dominante. Cuando veamos lentes, ahorita en un momento, ¿se acuerdan? De la tabla. Y entonces ya nos estamos ubicando más o menos. Y entonces está hablando de una autosómica recesiva. Autosoma significa una célula. Entonces, recesiva significa que sea así. ¿Sí? Y el heterocigoto sería así. Exacto, esos son los homocigotos. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Y entonces este es el heterocigoto. ¿Y aquí quién va a dominar? Pues el dominante, sobre este. Por ejemplo, las personas que son pelirrojas o las personas que son albinas, ¿sí? Si queremos ejemplos, ellos son recesivos. ¿Sí? Los dos papás tuvieron que haber cogido un gen recesivo para que salga una persona pelirroja. ¿De quién se levanta? Pues el pelirrojo.
Entonces, mi papá tuvieron que haber tenido el recesivo. Entonces aquí tienes un ejemplo de autosómico recesiva, pues si les ponen albino, por ejemplo, todos los organismos que ustedes vean blancos, todos, sea un ratón, un pavo real, ¿has visto pavos reales blancos? Ah, sí. Sí. Un zorro, lo que sea blanco, ellos son recesivos. Bueno, entonces aquí la autosómica recesiva en este caso es la fibrosis quística, que es una enfermedad. La hemofilia es cuando las personas no pueden coagular. Váyanse aprendiendo los conceptos. Es la mejor manera. Y de tipo 1, todo el mundo conoce la diabetes, ¿verdad? Pero esa está dada por muchos genes, no solo por un par. Es multifactorial. Son varias cosas. Okay. Entonces, hemofilia, ¿ya saben qué sucede? ¿Sí? Muy bien. Ajá, son los pulmones. Almacenan como un montón de fluido. Sí. Y se ponen más rígidos. Sí, es una enfermedad muy, muy fea. Sí, pero está causada por recesiva. Ajá. Muy bien. Lo que sigue. ¿Qué porcentaje de la descendencia de dos padres heterocigotos para un gen recesivo autosómico mostrará el fenotipo recesivo? Y entonces ahí nos están poniendo lo que son dos cromosomas, y en esos cromosomas están puestos aquí las variantes dominantes y recesivas, ¿cierto? Luego el Shue, grande, de chica, me está hablando de eso. Y luego me está preguntando si tienen dos padres heterocigotos, ¿cuáles son los heterocigotos? El A mayúscula, A minúscula, ¿verdad? Entonces, luego dice, para un gen recesivo autosómico, mostraré el fenotipo recesivo. ¿Cuánto de aquí? Entonces, ¿cómo son los papás? Cuadros de Punnett. ¿Lo dije poco? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. ¿Y qué tengo? A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y A minúscula. Sí, ¿todo el mundo sabe hacer esto? ¿Lo sabes hacer? ¿No? Vete por acá. ¿Alguien más no lo sabe hacer? ¿Los demás sí? Ok. Aquí no tienes que leer ahí, pero como ya todo el mundo está diciendo recesivo, autosómico y dice heterocigoto. La palabra clave es heterocigoto, ¿cierto? Si me dijeran cigoto o dominantes, pues ya es unos de acá. Entonces, aquí vas a hacer un cuadrito como si estuvieses jugando. ¿Cómo se llama? Gato. Y vas a poner a papá y a mamá aquí en este de aquí. Entonces, papá es un heterocigoto, tiene. Y mamá es igual a mayúscula a minúscula. ¿Sí? Okay. Y luego viene el más y dices, cosa, o sea, sí, ahora lo voy a borrar y lo pongo. Ya te soplé el primero. ¿Sí? Primero tienes que poner el dominante. El dominante será, vale. En las reglas, ¿verdad? Pero si lo ponen diferente. Mande. ¿Cómo que esto es que lo pongan? Ajá. Generalmente, ajá. Y entonces, ¿a cuánto corresponde este? ¿Cuánto de este? Es que dice 0%, 25%, 50%. Si tuvieses la mitad, por ejemplo, aquí tenemos la mitad de esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto? El 50%. Y esto es equivale a ser otro 50. 25. 25 y 25. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a la respuesta? Sí. Gracias. De nada. Me preguntaste cuál eran los dominantes y los recesivos. ¿De los cigotos qué? No. Las mayúsculas son minúsculas. Sí. Generalmente, a menos que cuando estoy en diferentes avanzados, tenemos las piedras. Pero aquí es mayúscula dominante, minúscula recesiva. Y siempre es una A o una D. ¿Todo bien? Sí. Muy bien.
¿Cómo se llama el tipo de herencia en la que varios genes influyen en un solo rasgo? Ok. Vamos a ver, herencia mendeliana, herencia poligénica, herencia ligada al sexo. Herencia poligénica. A ver, ahí cómo supieron. Poli muchos. Y dice varios genes. Denme un ejemplo que hayamos visto en las anteriores que es poligénica. Diabetes tipo 1. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Todos? ¿Todos? ¿Vale? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del proceso mediante un segmento de un cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma no homólogo? ¿Trans qué? Translocación. ¿Todos de acuerdo? ¿Y Shanti también? Ok. Pero aquí quiero que me digan lo demás. Aquí estamos aprendiendo conceptos. Entonces, la translocación, como lo estaba mencionando, no se parece, ¿verdad? Tenemos cromosomas muy grandes, cromosomas muy chiquitos. ¿Y cómo hacemos un cariotipo? ¿Han escuchado los cariotipos? Un cariotipo es cuando yo quiero saber cuántos, si por ejemplo antes de nacer un bebé, que quieren saber el sexo. Entonces hacer una extracción de sangre, digamos. Y entonces quieren ver si hay, por ejemplo, pues si es niño o niña. Entonces en los cariotipos, si es sacarle todos los cromosomas. Aquí a lo mejor sí tengo alguno, tal vez lo enseño. Pero es simplemente poner todo el arreglo de los cromosomas. Y entonces los van a arreglar, ¿no? Porque siempre tenemos pares. El par 1, el par 2, el 3, así hasta que lleguemos al 23, ¿no? ¿Sí? Y luego los sexuales, Y. Entonces, los más grandes siempre son los primeros, o sea, el más grande es el 1. Y luego los más chiquitos ya les toca el 20 y tantos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso es un cariotipo. Que yo sepa, pues. ¿Ahí para qué nos sirve? Por ejemplo, si quiero saber síndrome de Down, a ver si la persona tiene síndrome de Down porque tiene características, cuando son bebés, pero quieren estar seguros, pues les hacen cariotipos. Y entonces ahí se tiene que ver que hay uno extra, el número 23. Entonces, síndrome de Down es un extra del 23. Y hay otros, por ejemplo, hicieron unos estudios bien divertidos. Bueno, yo digo, en las cárceles, que pues ahora sí que pues les condenaban o les prometían algo a los que estaban ahí en las cárceles. E hicieron uno donde hicieron cariotipos de las personas que estaban en las cárceles. Entonces llegaron a observar que tenían un cromosoma extra X, si no mal recuerdo. Ajá, entonces tenían 2X y un Y. Entonces eso les daba las características más agresivas a esas personas. Pero estaba muy interesante porque pues ya tenía que ver algo con la genética, no solo con el comportamiento, ¿no? Comportamiento genético. ¿Sí? Pero estaba muy interesante. Entonces aquí, duplicación ya sabemos qué es, cuando se van a dividir. Y la inversión significa que en vez de que este se trasladó aquí, se hizo al revés. Eso se llama inversión. Luego, ¿qué es la genética mendeliana? El estudio de los genes de las plantas, el estudio de la herencia de los rasgos de los humanos, el estudio de los cromosomas. Y estamos hablando de Mendel, que es el padre de la genética. Ok. Dice el estudio de la herencia de los rasgos de los humanos y el estudio de los cromosomas. Mendel vivió hace miles de años. En ese entonces no había casi que ni microscopios ni nada, donde él pudiera saber algo sobre los cromosomas. No podía. Para la que no había tanta tecnología. Entonces, reconsideren su respuesta. Ajá. El estudio de la herencia de los rasgos humanos. A ver, déjenme ver. Espérense, déjenme ver, a lo mejor yo me equivoco. ¿Sí, verdad? No, sí, más chiquita la vez. Sí, ¿verdad? Se hace más chiquita, sí. No voy a estar equivocando. Sí, está muy bien.
El estudio de la herencia y los rasgos. El estudio de los cromosomas. Ya me dejaste pensar. No, pero sí la vez se hace más grande, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Acá está. Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo, sí. Yo. Ok. Bueno, es que está hablando genética mendeliana. La genética mendeliana, ahorita que veamos a Mendel, es la que sienta las bases para toda la genética. Entonces, ya cuando empezamos a ver esa parte, entonces sí vamos a empezar a ver cómo se heredan los genes, ¿no? Los humanos y en los animales y en las plantas. O sea, todo junto. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es el nombre? Aquí vamos a empezar como, estas son preguntas como de evolución de organismos. ¿Cuál es el nombre del proceso de formación de una nueva especie a partir de una población ancestral? Vean ahí lo que está de ejemplo. Una abejita chistosa se vuelve una abejita que ya conocen todos, ¿no? Evolución. Ok, evolución, extinción, especiación. ¿A qué evolucionó esa abeja? Yo la sigo viendo igual, ¿no? Es una abeja. Ok, entonces, ¿cuál es? ¿Evolución? ¿Evolución? Ah, vamos a ver. ¿Cuál fue? Especiación. Supongamos que esa abeja, en vez de gustarle ahora las flores, no sé, rojas, le gusta ahora ya comer rojas, más, no sé, amarillas, más, no sé, o sea, sigue siendo una abeja, pero a lo mejor en el ambiente en el que está, la hizo especializarse en algo. Por ejemplo, ¿qué le pasa a los osos hormigueros? ¿En qué se especializaron? Comer hormigas, ¿sí? No sé qué. Entonces, se especializa, así se llama evolución. Cuando tú los aíslas o cuando van a otro medio, pues se especializan. Un ejemplo actual, regamos PET por todos lados. Las botellas abundan en todos lados, la gente las tiramos en todos lados. ¿Sí? Entonces, ya hay bacterias que se están especializando en romper el PET, ya están comiéndose el PET. Porque es un nuevo, ¿no? Si me ponen ahí montañas y montañas de PET y no hay ningún organismo, el primer organismo que llegue a comerse el PET va a ser el que va a ganar, porque estamos llenos de PET, ¿cierto? Entonces estamos haciendo especiación. O luego vamos a ver cuando veamos Hardy-Weber al ratito, de cómo esas poblaciones, cuando las aíslas, va a pasar el efecto, por ejemplo, un efecto botella o un efecto de especiación. Bueno, muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el ADN? ¿El ADN es una molécula de una sola cadena? ¿El ADN contiene las instrucciones para la síntesis de proteínas? Sí. ¿El ADN se encuentra solo en las células procariotas? Ok, la B. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del proceso de lectura del mensaje genético en el ARN para producir proteínas? Excelente, ya se lo aprendieron, ¿verdad? Muy bien. Transcripción, ¿ya saben qué es? ¿Qué era? ¿El ARN? ¿Sí? ¿Y la replicación? Ajá, duplicar el ADN. Aquí había una pausa para que tomen agua. Si van a hacer su examen, llévense agua. Porque el agua inmediatamente cuando entra a su cuerpo, o sea, antes de hacer el examen, toman un traguito, 2 traguitos, para que acelere su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Bien, no se les olvide. Entonces, de vez en vez, si los dejan tomar agua durante el examen, pues toman agua. Sí, sí sirve. ¿Ok? Bueno, eso era para que supieran trucos. Ok, tomen agua. Ya a mí se me olvidó la mía, pero tomen agua. Ok, la que sigue. ¿Qué tipo de ARN lleva los aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteínas? ¿Qué tipo de aminoácidos? ¿Qué tipo de ARN? Ayer estaban hablando de un proceso. ARN ribosomal, ARN mensajero, ARN de transferencia. ¿Ok? ¿Cuál? Dice, lleva a los aminoácidos. ¿Quién? Ok, ok. ¿Los demás? Ok. ¿Cuál? Bueno, Aldo dijo la de transferencia. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál fue?
No. Pero es que fíjense qué está llevando. Oigan, como que... Ah, pero ¿alguien trae un papel? Ni siquiera no sé. No, nadie tiene un papelito. Chiquito. Ándale, sí, préstame una. Les voy a enseñar ahí los procesos porque es parte de biología molecular. Entonces, déjenme se los enseño. Entonces, ayer estamos viendo los tres procesos, ¿no? Bueno, más bien los tres tipos. ¿No? Entonces, a ver, déjenme dar porque este también lo tenemos que estudiar. Bueno, entonces, ahí yo estaba hablando de RNA. ¿Qué proceso es este primero? Tiene que ubicar el proceso. Proceso de la traducción, porque está hablando de síntesis de proteínas, ¿sale? ¿Sí o no? Yo ya lo dije, está hablando de la traducción. Entonces dijimos que había tres tipos de RNAs. Este es el. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Este es el ribosomal. RNA ribosomal. Bueno, aquí hay están los RNAs, porque hay varios, ¿sí? ¿Ok? El RNA ribosomal. Bueno, luego dice que es el RNA mensajero, ¿sí o no? Que lleva el mensaje. Y luego dice que es el RNA de transferencia, ¿sí? Y dice que lleva a los aminoácidos. ¿Cuál es el único que lleva los aminoácidos de refiero? El de transferencia, que están los amigos. ¿Sí? En YouTube busquen después un videito donde les enseñe cómo se hace, para que lo vayan viendo, pero está muy divertido. Número 1, el mensajero se tiene que ensamblar con el ribosomal, ¿sí? Entonces llega el ribosomal, aquí lo agarra, su unidad mayor, su unidad menor, lo pesca, y entonces el mensajero lleva aquí una señal de dónde va a empezar, ¿no? ¿Dónde tiene que empezar? Entonces, DNA hexatrige, este es AUG, ¿sí? Voy a poner AUG para que es popular, de RNA. ¿Sí? Y entonces, ahí es como si fuera un tenedor, o sea, alguien también que es como un tenedor. Y tiene que traer el anticodón. ¿Se acuerdan de los anticodones? Entonces, va a reconocer a este. Y entonces llega aquí reconociendo a este codón. Y aquí ya llega. Y trae el aminoácido. Siempre va a ser la metionina. Siempre es la metionina, ¿ok? Entonces llega y reconoce. Entonces ya empieza que sigue, ¿no? Porque acá soy todo un mensaje, por eso se llama mensajero, ¿no? Y se va leyendo de 3 en 3. ¿Sí? Entonces se va leyendo así como si fuera aquí, este de aquí es un mensaje, y pues llega aquí el riosoma y va leyendo 3 en 3, luego llega otros 3, y va metiendo proteínas. Si ustedes son los RNA de transferencia, pues cada uno trae su aminoácido ya, nada, hacer proteína. Es de la insulina, por ejemplo. Sí, porque comí mucho azúcar y le meter mucha azúcar al cuerpo. Espero que no ande comiendo tanto azúcar. ¿Ok? Sí. Bueno. Perfecto. Digamos. Entonces ya aprendieron más cosas ahí, ¿eh? Ya saben ubicar mensajero, transferencia ribosomal y ya saben hasta
cómo se hace la síntesis de proteínas. Eso es todo, ¿vale? No es que nos las ponen más complicada, que porque luego nos dicen que la aminoácida RNA transferasa, que es la que une los aminoácidos, y bueno, ya los van poniendo más detalle. Pero ustedes lo que ahorita quieren es conceptos y vocabulario. Bien, ¿qué es la trisomía 21? A ver. Sí. Ajá, síndrome de Down. Ahí fíjense, ese es un cariotipo. Eso ya se lo sabe. Ese que está aquí es un cariotipo. ¿Ya identificaron dónde está la trisomía 21? ¿Sí? Ajá, exactamente es donde están los 3 cromosomas. ¿Sí? Que no sé por qué no puedo señalar. Bueno, entonces es una condición en la que una persona tiene 3 copias del cromosoma 21. Dice arriba, una enfermedad autosómica recesiva. ¿Podríamos decir eso? Pues no, porque no estamos hablando de recesivos dominantes. Estamos hablando de material extra o de que nos falta material. Un trastorno del cromosoma X. ¿Ya identificaron al X ahí? ¿Ese qué es, mujer o hombre? ¿Es mujer o un hombre? Pues mujer, pero como que le falta un X, ¿no? ¿O no? Pues sepa, ¿verdad? Porque aquí nos dibujaron un X, pero pues debería de haber 2X, ¿no? Bueno, supongamos que es mujer. Entonces, ese es un cariotipo. ¿Anda? Pues si nos ponen una Y, sí. No, aquí no los pusieron bien. Bueno, pero sí identificaron al 21, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el nombre del proceso mediante los organismos? Mediante los organismos pueden cambiar con un tiempo debido a la acumulación de mutaciones. Son procesos. ¿Cuál? Mutagénesis. No, observa bien. Dice, el nombre de un proceso es algo que lleva mucho más. Cuando los organismos pueden cambiar con el tiempo, evolución, ¿no? A ver, evolución. Aquí vamos a aprender otros conceptos de una vez. Dice evolución, pero ya saben, con el tiempo, si se van acumulando mutaciones, evolucionan los organismos. Ahora, dice selección natural. ¿Cuál es la selección natural? Ajá, sí, los que tienen mejores que. Ayúdenle. O sea, los que se adaptan mejor. Ajá, adaptaciones, sí. Los que pueden sobrevivir a diferentes medios ambientes. Por ejemplo, en la edad donde estaba, bueno, hace muchos años, había polillas oscuras y polillas blancas en la era de la revolución industrial en Europa. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Imagínense los edificios. Antes de la revolución industrial, los edificios eran color claritos o podían ser blanquitos, ¿no? Y las polillas blancas iban y se paraban ahí. Nadie las podía ver. Eran blancas igual que el edificio o color cafecito, ¿sí? Se empieza a ver la revolución industrial, se empiezan a llenar todos los edificios de cochambre negro. Y entonces ahora las palomitas que estaban ahí blancas, las pueden ver todos los pájaros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Las empiezan a comer. Entonces solo empiezan a sobrevivir aquellas que son del mismo color oscuro, ¿no? ¿Sí? Entonces es como una ventaja que se te dan. Ajá, exacto, como una ventaja, ¿no? O por ejemplo, si ustedes ven a lo mejor insectos, ¿no? Si ven verdecitos bien hermosos o negros, ¿a cuáles van a agarrar? A los verdes. Y los empiezan a agarrar, los empiezan a quitar de la población y sobreviven los negros porque a nadie les importa. ¿Sí? Así hay muchos ejemplos en la naturaleza. Rápidamente, pero yo digo, no me pero durante esta pandemia hubo personas que se enfermaron y otras que no se enfermaron. No podía haber sido una selección natural, ¿no?
donde había individuos, otros morían, ¿no? Pero pues los más resistentes, digamos, estaban un poco mejor adaptados y enfermos, pues obtenían. ¿Sí? Se le puede dar cualquier nivel. O las jirafas, se supone que las jirafas, el cuello de la jirafa es porque les da una ventaja sobre los demás. Los demás, mientras subían el cuello, le tienen arriba, ¿no? Ahí alcanzan. Entonces hay muchas. Y eso se llama, pues, evolución. Lamarck, por ejemplo, ponía las teorías de evolución para el más fuerte, ¿no? Para el más adaptado, como te dijeron. Bueno, entonces, y la selección natural es lo que les digo. Y mutagénesis es cuando tienen mutaciones, ¿no? O sea, cuando están, ¿sí? Cuando hay mutaciones. Ahora, vamos a ver este otro concepto que nos lo dice Mendel también. Él estudió estos conceptos que se llaman codominancia. ¿Qué están viendo en la fotografía? Dos tipos de... No, nada más díganme la imagen, no me digan nada de genética. Pétalos. Pétalos. Ajá, pétalos de colores. Ahora sí, vémonos a los cromosomas, ¿no? Entonces, ¿yo qué les dije de los blancos? Que son recesivos. Y pues nosotros los conocemos como albinos porque no se produce color. Y los otros cachitos, bueno, los que están rojitos, sí producen el color. Si nos vamos ya a la genética de la planta, tendrá unos recesivos, o sea, unas partes recesivas y unas partes donde sí produce color. ¿Sí? Ajá, exacto. Es un heterocigoto probablemente o un dominante. Entonces sería la B. Cuando dos alelos diferentes se expresan completamente en un heterocigoto. Es correcto. ¿Sí? No ganan ni uno ni el otro. Ajá. Los dos empiezan, los dos se expresan. Porque vamos a ver en Mendel, él se observó que a veces no se expresaban los dos, como que en ciertas condiciones ya las veían. O ustedes váyanse fijando, ahora sí que ya estamos en la genética, cuando vayan viendo las flores, vean, hay blancas, ya saben que ellas son recesivas, ¿no? Las de colores, y fíjense si hay algunas intermedias en colorcito, ¿no? Ese es otro tipo de genética. Por ejemplo, entonces, en el caso de un lirio, si empieza a ser rosa por dentro y blanco por fuera, terminará como dominante. Puede ser codominante, ¿no? Porque tiene color dominante y el otro no tiene color. A veces se le llama mosaicos. En genética humana, por ejemplo, hay mosaicos y lo ejemplifican, por ejemplo, en síndrome de Down, ¿no? Si algunas veces pueden determinar la genética en algunas de sus células, hay unas que sí están normal y otras que no. Ajá. Podría pasar así. Y luego de ahí vamos a ver otro concepto para que lo escriban, que es penetrancia, ¿sí? Conceptos de genética, la penetrancia significa cuánto se expresa de ese gen, penetrancia. Por ejemplo, vamos al ejemplo del síndrome de Down, que ya lo tenemos aquí. ¿Han visto que hay personas que no se les nota? ¿Sí? No se les nota tanto, a menos que ya te le quedes viendo o veas una característica, pero y hay otros que no, que ajá, hay otros que están muy enfermos y se nota muchísimo que tienen síndrome de Down. ¿Sí? Eso es penetrancia, o sea, la magnitud que tiene la enfermedad. ¿Sí? Hay otro concepto, pero en este momento no me acuerdo. Ahorita, si lo vemos, se los digo. Porque esos van de la mano, o sea, como cuánto porcentaje hay y cuál es la distribución o las características dentro de la enfermedad. Muy bien. Luego sigamos, aquí dice cuando un alelo es dominante sobre otro recesivo. Bueno, ya lo dijimos, eso ya se lo saben, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es la función de las enzimas ligasas? Ellas ya nos están llevando a la replicación del ADN. Dice, sí, claro, la codominancia. Estamos hablando de genética también, mendeliana.
Ujú. ¿Ya? No hay por qué. Estoy viendo si me acuerdo del otro nombre. Es penetrancia ahí. Bueno, ahorita lo vemos. Ok, ¿cuál es la función? Vámonos a la parte de la replicación del ADN. Ya saben qué es ¿qué significa replicación? Ajá, cuando hacemos más copias. Bueno, dice una ligasa. Ligasa, ¿qué le suena? Podría ser una B o una C. Ok. Dice, la B es desenrollar la doble hélice del ADN, no porque dice ligasa. La C, sintetizar una nueva cadena de ADN. Unir fragmentos de ADN, de Okazaki, ¿sale? Fíjense, la palabra luego les dice ligar. ¿Qué significa? Unir dos cosas, ¿sí? Una liga une dos cosas, no sé. ¿Sí? Ahora, a ver aquí, les voy a explicar la cinta de esta parte. Entonces, bueno, aquí ya hay una ¿verdad? Mire, vámonos a la replicación. Me estás diciendo que yo quiero hacer de una molécula de ADN, quiero hacer muchas copias de ADN. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, en el proceso de esto, el ADN es una doble hélice, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer primero? Algo si te enredado, una cosa que la enredan, ¿qué tenemos que hacer primero? Entonces, por aquí no me viene el número de la entonces las tengo que abrir, las hebras, ¿verdad? Son dos. Y una va de 5' a 3', ¿cierto? Sí. La otra va de 3' a 5'. ¿Qué significa eso de 5' y 3'? ¿En dónde está unido? Sí. Ajá. Por ejemplo, el del 5', aquí siempre está unido un poco suave. Y acá está un bache. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Está en la dirección. También fácil. Cuando me lo enseñaron, me dieron una de rollos, eran unas aficionadas que decían, ay, se quitan los patos, el tipo que no hay que hacer guacho. ¿Sí? Ya la sacaron. Bueno, ya. Porque luego de que primera dirección se sintetiza la primera dirección y la segunda dirección. ¿Sí? Pero bueno, hay una de las hebras que se sintetiza en cachito. Y es el mismo fragmento que pasa aquí. Si se hacen fragmentitos, pues hay que ligar, ¿no? Entonces, abiertas. Y esta se llama la hebra líder y esa se llama la hebra reservada. Entonces, cuando está la polimerasa, aquí requiere la polimerasa, la DNA polimerasa, pues empieza a sintetizar. Lo hace todo al mismo tiempo y es así como súper rápido, no creen que anda ahí. Entonces, esta la hace rápido, la dobla la hebra, y hace necesario. Pero aquella no puede. Esta no puede porque te queda como en sentido contrario. Pues, no puede. Y entonces aquí se acuerdan que lo primero que tiene que ver la polimerasa es un pedacito de RNA que se llama primer. ¿Sí? Entonces, cuando empieza la polimerasa así, pues aquí hay cachitos, ¿no? Aquí hay cachitos. Entonces la quita, lo remueve aquí, una remasa, y entonces ya quedan cachitos. Entonces ahí dice que tiene que unir la ligasa. Liga. Y luego, por ejemplo, ¿quién abre? ¿Cómo se llama la que abre? La helicasa. Fíjense los nombres. Sí, sí. La helicasa. Están aprendiendo conceptos de nombre, que es lo que vamos a hacer. Sí. Muchas gracias. Y mucho texto, bueno, que va a encontrar información más. Ajá, como que te confunden con datos de formación. No está chido. Pues no me dices el chino que es conocimiento. No es que con capítulo, o sea, se me una súper grande para los frutas que hay, que son muy pocas, y es como, necesito leer todo ese texto para copiar. Ajá.
Es que lo tenemos un uso descriptivo y después va más con el descriptivo. O sea, encima, no sé. Pero ustedes ya están más abusados porque ya nada más de los procesos y hablando de vamos a hacer. ¿No? O sea, como que si para ellos lo importante es lo demás, adiós. Exacto. Entonces, el ICA, encima. La ADN de la casa. Entonces me dirás para las cosas. Sí. Es como si aquí estuviese aquí unido y el rollo de mi casa muy abierto, pero por acá atrás puede ser bien en el dedo del huevo. Entonces vienen las tocos. ¿Ok? Entonces es como, pues, bueno, toco y suenas. Imagínenselo, ¿no? O sea, que tienen que resolver. Pues ahora por para que ya se las oportunidades. Puede pasar otra cosa, que si me quieren unir las células, ¿no? Porque eso tiene una simetría. La toxina, Son esos que están sosteniendo que no se vuelven a misma, Le hacen paro a la iglesia. ¿no? Yo vengo aquí, he hecho terminas, no voy a abrir y todavía me volvieron a apuntar, pero ahora me llevan a hacer. Tienen la hija de luego me quedo bien y puede ser que realmente me quieran regresar. Entonces me doy ahora que se llama las hecho de bueno, se llama single branching protein. Es el nombre de supongamos que ya abrí, pero se me quiere regresar, entonces en esta era como una SB. ¿Cómo? Luego proteínas. La liga se lo viene. Por eso se abre la línea. ¿Sí? Entonces yo se la abrí y la las ¿qué más? Bueno, pues no se me da y ya lo voy a vincular el cromosoma, el cromosoma que me va a hacer tierra, ¿no? Para decir dónde se va a insertar la polimerasa. ¿Ok? Digo, ya después les van a poner más fotos y otros nombres, pero ahí ya no. Pero es así, ya nada más con que se prendan ese pero pues ahorita no se imagina el proceso que tengo que hacer, abrir la quema, el caso. Tiene la suciedad, tanto muy superarse. Que no lo ponen en el examen, o sea. Pero si te dicen el proceso de la duplicación, tú ya sabes lo que estoy enseñando hoy, te imaginas si los nombres son iguales. SSB son los primeros, como los forceps, ¿no? La polimerasa que ya tenemos receptor, llega a la ligasa, la Okazaki. ¿Cuántos son de Okazaki? ¿Qué tamaño son? Entre 100 a 200 áreas de bases. Son fragmentos no muy grandes, pero son. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y si sabe por qué se llama Okazaki? Pues porque fue el que lo descubrió. Es el nombre de una persona. Sí, un japonés. Ajá. Como un gran. Ajá. Pero más. Ya. Por eso lo descartamos, por eso fue la primera que descartamos, o sea, Okazaki. Ajá, pero no. Son los fragmentos de Kazaki. Algo que sí puedo pedir en eso, sí, Muy bien. Bueno, ya saben que es una persona y que él descubrió los fragmentitos del ADN. Ahora ya. Muy bien. Sigamos aquí para tomar agua. Bueno, ¿cuál es la función de los telómeros en un cromosoma? Entonces, ahí están mis cromosomas. Me voy a la parte final. Esos son los telómeros. Ya se lo están enseñando. Y aquí hay como un pasador, ¿no? Se ve como un pasadorcito ahí. Sí. Bien chistoso. Ah, como un ganchito. Bueno, a ver, léanle. Pues sí, porque sí, ¿verdad? Porque la tercera pues no tiene nada que ver. Entonces, protege los extremos. Si ustedes ven a una persona, a lo mejor que tiene, no sé, vamos a suponer, vamos a suponer una de 40. Y luego ven a otro de 40, pero parece como de 50 o 60. Sus
telómeros probablemente no están protegidos y envejece más rápido. Ujú. Ahí está diciendo que protege la información genética. De hecho, se supone que las personas güeras o de tez clara, no sé, pero suelen envejecer más rápido que las personas negras. Sí, porque además, si te fijas, el negro es para protegernos del sol, a la piel. Y de hecho, la gente güera es más propensa a tener la piel. Exactamente. ¿No? Porque no lo están protegiendo. Los muy blanquitos deberían estar más al norte, que no da tanto el sol, ¿no? Sí, pero también todas las personas. Ajá, es la adaptación. Ajá, que casi no tienen. Exactamente. Estamos hablando de especiación. Ok, aquí hay alguna otra cosa que no sepamos, codificar genes específicos. Bueno, no. Dice, ¿qué es la herencia ligada al sexo? Ok, a ver, léanle. La herencia de rasgos influenciados por varios genes. Dice herencia ligada al sexo, ¿eh? La herencia de rasgos determinados por genes de los cromosomas sexuales, la herencia de rasgos dominantes. Pues ya, sí, ya mientras, ya que le están diciendo que son los cromosomas sexuales, pues. Bueno. Sería padrísimo la pregunta. Sí. Para todas las cosas. Es básico más breve, es sencillo, lo demás, pues, tanto de información y no precisamos que. Bueno, sí, de aquí en adelante, cuando esté hablando el maestro, van a extraer esa información. Ahí se las va a poner, pero ustedes ya saben cómo extraerla rápido. Ya se lo estoy enseñando. Entonces ya nada más así, o le preguntan, entonces esto y esto y esto, y ya no. ¿Sí? Porque pues sí, tiene que ser así, o sea. Bueno, ¿qué es un carácter recesivo? Ahí observan. Bueno, ya no lo sabemos. La. Ok. Bueno, sí, ahí ya, de hecho. Pues ya se las puse. Ok, a ver, lo de abajo que dice. Dice un rasgo que siempre se manifiesta en la descendencia. ¿Quién podría hacer eso? Ahí como nos están hablando de Mendel. ¿No? Fíjense, aquí tenemos los gametos, femeninos y masculinos, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué son? Dime qué son. Igual que se bien, tengo es ¿cómo se llaman esos? Vida derecha. Bien. ¿Qué te los digo? Ok, te lo digo, ¿no? Bueno, de los cigotos, ¿sí? Y luego aquí, fíjense, ahí está poniendo los dos, pero como nos está segregando, eso se llama segregar, que nos está poniendo las A mayúsculas y las A minúsculas. No todos los ADN están al tren. Recuerda hace rato también. Entonces, pues segregan los gametos. Y ya que segregan los gametos, como estábamos diciendo, estos se cruzan y entonces ya nos pueden dar todas las combinaciones posibles que puede coagular con ellos. Ajá. Y ahí pues dice, entonces cada vez que lo decimos, ya se usa el sector. Ya casi se nos acaban las preguntas. ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de mutación, ya nos regresaron, mutaciones, implica la inserción o eliminación de uno o más pares de bases en la secuencia de ADN? ¿Cuál? Mutación puntual, mutación de sustitución, mutación de inserción o de lesión. Mutación de inserción o de lesión. Pues sí, ¿no? Las otras, ¿qué dice? Sustitución. Es decir, acuérdense que tenemos purinas y pirimidinas. O sea, tenemos A, G, C, T. ¿Quieren? Les voy a enseñar cómo rápidamente se acuerdan cuál es cuál. Entonces, aquí en esta parte, si son purinas o pirimidinas. Entonces, ¿cuáles son? A, siempre A va con quién? Con T. Y G con C. Pero ahí hay unas que tienen un anillo y dos anillos. ¿Y cómo sé cuáles son?
¿Ahí sabes? ¿Cuáles son las purinas? ¿Cuáles son las pirimidinas? Díganme aquí, A, B o C. Pirimidinas. Pirimidinas. ¿Cuáles son cuáles? Los primeros no hablan. Ajá. Las purinas son las que tienen los angios. Eso te quiero decir. Los son. No. Los primeros son. Ah, esas son así, ¿no? Sí. Ok, ya vamos a aplicar la parte. Ahora díganme quiénes son, cuáles son las purinas, cuáles son las pirimidinas ahí. Purinas, cero. Purinas, No. Son ahí. te encanta. Es bien fácil. El CUT, el CUT, ¿vale? El CUT. ¿Sí? C, U, T. Y las otras son las otras. Que alguien de mnemotecnia o algo, ¿no? CUT es CT, ¿no? Y bueno, U porque es en el RNA. Lo voy a hacer solo. GA, las que me sobran, pues ya son las purinas. Y lo que no estoy segura es de los anillos. ¿Están seguros de sí? Sí, bueno, yo me acuerdo, sí. Las pirimidinas que tienen el nombre más largo son el CUT. Y las purinas son ¿sí? ¿Cómo se aprendieron la tabla periódica? Pero no se la aprendieron así. Yo me la aprendí. Chelina, gas, casa, rada. Y eso era aluminio, galio, indio, talio. Sí. O sea, con la mnemotecnia. Luego te la enseño. Luego te todo lo que que. Entonces, ¿sí? ¿Ya se las aprendieron? Sí. Bueno. Dice entonces mutación, inserción, deleción. Bueno, aquí es que luego, por ejemplo, si cambia una con la otra, se llaman inserciones o transcripciones. Entonces también luego hay que aprender eso sí, te los pregunto, lo que no es para escribir. El 28, no, 27 ya dijimos, ¿verdad? Mutación, inserciones y deleciones. Es que les iba a enseñar eso de la sustitución, pero pues es una purina por una purina. O puede ser pirimidina por pirimidina. Pero si se cambia una purina por una pirimidina, eso se llama inversión. Sí, parte de las mutaciones, ¿ok? Mutaciones silenciosas, mutaciones sin sentido, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la función de las proteínas histonas en la organización del ADN de la cromatina? Replicar el ADN, compactar y organizar el ADN en la estructura de la cromatina, sintetizar ARN. Pues sí, por la. Sí, además académicos. Ajá. O sea, ¿qué va a pasar con el ADN? ¿Ustedes alcanzan a ver su ADN? Véanse las células, aquí las tenemos, ¿se las alcanzan a ver? No. Eso significa que está compactado en la célula. Si yo saco todo el ADN de mi cuerpo, le doy como 2 vueltas a la Tierra, ¿sí? De mis células. Entonces yo no lo veo. Nadie ve mi ADN, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hace las células? Pues los compacta. Entonces hay niveles de compactación. El primer nivel de compactación es la molécula de ADN. El segundo nivel de compactación es el nucleosoma. Eso que están viendo ahí. Esas bolitas son proteínas, son histonas. Es como si abrazaran al ADN o el ADN los abraza. Entonces, cuando hacen eso, compactan bastante el ADN. Y después esas se vuelven fibras, se enciman unas entre otras. Y eso se llama la fibra de 30 nanómetros. Y ya luego se empieza a hacer el cromosoma. Los cromosomas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Entonces, eso se llama, cuando tenemos proteína y ADN se le llama cromatina. Anoten, es una palabra importante, cromatina. Cuando se compacta el ADN, pero que tienes proteína y ADN.
que falta más normativa. La cromatina se empieza a De par. y se quita el punto. Sí, pues, pero la comida. Y ahí se llama eurocromatina. Sí. Porque pues te estorba, ¿no? Te estorba la proteína. Sí. La tiene que degradar. No se condensa. Cuando se forma el uso mitótico y todo, pues también. Okay. El anillo contráctil. 29. ¿Cuál es el nombre de la forma más común de reproducción asexual en las bacterias? Dice la asexual en bacterias. ¿Eh? Sí, no, sí, es lo que significa que. Ay, ¿Creo que es binaria? sí, es la visión binaria. Sí, sí, no, sí, amigo. Es lo que les... Es la reproducción asexual de las bacterias. Es cuando se empiezan a dividir los chipotitos, esos que les decía. También algunas les llaman gemaciones, bipartición, gemación. Las levaduras. Esos chipotitos son gemaciones, pero cuando se parten las dos son bipartición. Fisión binaria. Bueno, fisión binaria se une, ¿no? Mitosis y meiosis, pues no, porque no es de bacterias. Ok, agua. ¿Están tomando agua? Ay, lo siento. Bueno, la próxima les traigo una agüita. Bueno, ¿qué es un alelo heterocigoto? Ah, ya se lo saben. Entonces, hay un alelo dominante. No, es un alelo. Ay, está chistosa la pregunta. Es la A. Es una... ¿Sí, verdad? A ver. La B. La A, la A. Es un alelo que es dominante sobre otro. Bueno. Un alelo que es dominante sobre el otro. Es chistosa la pregunta. Sí, pero las dos tienen que poner, vamos a así. Ujú. No va a estar un Ajá. Entonces la A. Un alelo dominante sobre otro. Y ya se nos acabó el quiz. A ver, ¿ya se cansaron? ¿Estamos bien? ¿O cómo? Lo que no sé es por qué no me deja hacer un puntero o algo aquí. Como un láser o así para que pueda yo enseñar. Ok. A ver, ¿alguien quiere ir al baño o algo para seguir? A ver. Sí, vamos a dar tantito tiempo porque yo también quiero, nada más que vamos a hacer una pausa, los que están bueno, aquí en la grabación, una pausita de 3 minutos. O sea, sí, vayan poniendo, son conceptos, o sea, conceptos que tienen que estar escuchando y así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es aparte de la evolución. Ahorita vamos a ver otra cosa, pero necesitamos ver cómo se organizan los seres vivos. Entonces, los seres vivos se organizan, tienen niveles de organización. Es muy fácil. También vamos a ver qué es el metabolismo de un organismo. ¿Qué significa irritabilidad? ¿Sí? No es que se enoje ni nada, o sea, no, eso no es. Homeostasis, crecimiento, reproducción y adaptación. Ajá, son conceptos que pues tenemos que saberlos. Entonces, cuando hablamos de niveles de organización está muy fácil, miren. Hay organismos unicelulares, una sola célula, organismos pluricelulares, varias células. Unicelulares, ¿quiénes son? Ejemplos, bacterias, algas, protozoarios. Y estos a su vez van a tener lo que son tejidos, ¿verdad? Un tejido. Entonces, en los tejidos hay agrupación de varias células con una función. Órganos, que ya es cuando agrupamos tejidos. Sistemas, que son varios. Ajá. Agrupas órganos. Aparatos
sistemas de agrupación, por ejemplo, el aparato locomotor, el aparato digestivo, el respiratorio, el circulatorio, el reproductor. Ujú. ¿Sí? Todos los organismos están organizados. Hay unos que son más sencillos, hay unos que son más, tienen muchos más aparatos o sistemas. Ahora, aquí nos hablan de que hay pluricelulares. ¿Dónde está? Así. Pluricelulares sin aparatos. No tienen aparatos como quién, como los invertebrados y algunas plantas. Hay los que son pluricelulares sin tejidos, como las esponjas, los hongos, las algas. Y hay pluricelulares con aparatos, como los invertebrados y los vertebrados. Aquí pueden aplicar la de tomar una fotografía y luego lo pasan. ¿O alguien les dijo que estaba prohibido? Ya no tiene pila. Bueno, como ustedes quieran, pueden escribir. Lo que pasa es que ya no tenemos mucho tiempo. Bueno, ahora, ¿qué? Así. Aquí tenemos, fíjense, individuos, ¿no? Cada uno, en este ejemplo, somos individuos. Los individuos se agrupan en poblaciones, ¿sí? Población de humanos, población de gatos, población de animalitos, de una misma especie. Luego tenemos comunidades. Una comunidad es el conjunto de poblaciones que comparten algún espacio. ¿Sí? Y luego ecosistema, conjunto de varias comunidades, un ecosistema. Bueno, probablemente la diferencia entre comunidad y grupos, ¿no? Tengo comunidades que lo hacen, o sea, comunidades que se llaman, por ejemplo, la una comunidad es las poblaciones medio crítico, Ajá. Y hay varios ahí. Ajá. Varias comunidades que están en la especie. Y luego la biosfera, parte de la Tierra donde está la vida. Ujú. Ahora vamos a hablar del metabolismo. Chao. Muy bien. ¿Qué es el metabolismo? Son las actividades metabólicas y químicas que van a estar siendo ordenadas para obtener energía, materia, a nivel de la célula. Una ruta metabólica es lo más común que vayan a escuchar. ¿Sí? El metabolismo está agrupado en rutas metabólicas. Y el individuo es para crecer, para comunicarse, para tener estructuras. Ahora, aquí lo que sigue son los tipos de metabolismos que existen. Heterótrofo, para que lo escuchen, autótrofo, quimiolitrótrofos, fotoautótrofos, anabolismo, catabolismo. ¿Y de qué depende? Pues de dónde obtienen la energía. Por ejemplo, heterótrofo. Obtienen los nutrientes del CHOPS, ahorita que me estaban comentando, a partir de alimentos de otros organismos. Los autótrofos hacen su propio, las plantas. Y después, al final de la clase, ya luego les voy a platicar de cómo nosotros ya también sabemos hacer algo parecido. Sí, la tecnología está, pero ahorita les platico. No. Fotoautótrofos obtienen la energía de la luz, ¿verdad? Las plantitas. Organismos, también, por ejemplo, microorganismos en el mar, ¿no? También pueden hacer fotosíntesis, las algas. Luego los anabolismo. Anabolismo significa que es la síntesis de moléculas, pero gastas ATP. Y el catabolismo degrada las moléculas, pero liberas energía. Degradación de moléculas. ¿Ahí no tiene ninguna complicación de esas dos? ¿No? Ok. Ahora, vámonos con la irritabilidad. No significa que alguien te haga enojar. Bueno, más o menos. Ahora, es la capacidad de responder a un estímulo físico o químico del medio exterior. Por ejemplo, la luz, la temperatura, cambio de colores,
Por ejemplo, que haya un estímulo y que respondan a ese estímulo. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tropismo. El tropismo es movimiento u orientación de un organismo. Por ejemplo, los que se van hacia la luz. Deme un ejemplo. Las polillas. Ajá, las polillas, los girasoles, las plantas, ¿no? Que se voltean. Muy bien. Geotropismo, la gravedad. Deme un ejemplo. Bueno, ahí ya dice. Pero... ¿Sí? La raíz ya sabe que va para abajo. No se equivoca. Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo le sabe? ¿Eh? Por la gravedad. Pero ¿cómo sabe la raíz que tiene que ir para abajo? Ajá. Pero esas células deben de saber que se tienen que enterrar, ¿no? No es lo mismo que el tallo. ¿Por qué? Porque la semilla, pues la entierras y después ya cada una sabe hacia dónde irse, ¿no? El tallo se va para arriba y la se va para abajo. ¿Habrá plantas que les tengan mutaciones y que se vayan al revés? Porque no lo saben. Probablemente, ¿no? Está interesante. ¿Sí? Luego, quimiotropismo, estímulos químicos. Ahí hay algo que se llama las auxinas. Las auxinas son pues hormonas que producen algunas plantas, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿cómo cuál? Pues como a lo mejor si huele la planta, pues está segregando un aroma, ¿no? Y eso a lo mejor le sirve para atraer animalitos o insectos. ¿Sí? Luego, vienen las nastias. Una nastia se está refiriendo a una estructura en los vegetales que se van a orientar a una dirección. Es un movimiento pasajero que una vez que termina el estímulo regresa a su lugar original. Por ejemplo, la fotonastia es la luz, ¿no? Se mueve hacia la luz, pero luego regresa. Termonastia, la temperatura. Aptonastia, algo mecánico. ¿Han visto esas plantitas que las tocan y se cierran? Sí. ¿Cómo las carnívoras? Bueno, las carnívoras también se cierran. Pero hay unas en Veracruz que la vas a decir y las cierran. Son de la familia de la mimosa. ¿Vale? Las tocas y luego se cierran. Entonces es mecánico, ¿no? Porque sienten algo. Luego, sismonastia, que es movimiento del folículo. Luego vienen los tactismos. El tactismo es la respuesta del estímulo al medio ambiente, por ejemplo, un invertebrado, que es positivo si el movimiento se orienta hacia el estímulo, como dijeron, ¿no? Las polillas hacia la luz. B, negativo si se va hacia el otro lado contrario. ¿Quién hace eso de que se va hacia el otro lado? Denme ejemplos. ¿Es qué? ¿Los murciélagos? Creo que, bueno, salen en la nochecita, pero no creo que sí ven una luz. De hecho, ¿no se ha fijado aquí en Plaza San Luis que están las lamparotas esas grandes y atraen insectos? Si se fijan, como en el atardecer, empiezan a llegar los murciélagos a comerse los insectos. ¿No se han fijado? No, hay veces también. Ajá. Sí, en el estacionamiento de Plaza San Luis, donde están las lámparas, ahí llegan los murciélagos a comerse los insectos. ¿Eh? Ajá. A mí me encanta verlos, o sea, al atardecer es cuando salen y yo me quedo así esperando a ver qué llegan. O si no, Dependiendo de qué tipo de murciélago sea, porque se muerden y... ninguno te va a morder, no chupan sangre, esos son otros diferentes. Eso es de acá. Porque Ah. están los frutíferos. A la puntita. Ajá. Y o por ejemplo, en en Tangamanga, si se van al ladito del lago Mayor, ahí también empiezan a bajar como esa hora. Y son súper divertidos. A mí me encanta verlos, porque empiezan a llegar. Sí, y llegan como de a 10. Pero bueno, si no les gusta, déjenlos en paz. A mí sí me gusta verlos. Bueno, eso fue un breviario cultural para los que están oyendo el video. Luego viene, bueno, estábamos hablando de tactismo, ok. No, pero no dijimos ejemplos. El murciélago no. Bueno, el murciélago esos murciélagos se acercan a la luz, porque ahí están los insectos. ¿Qué pasa con una cucaracha y le prenden la luz? Ajá, se va corriendo, ¿no? Ay, no, gracias. Ok, reflejos. Movimiento automático inconsciente, consciente involuntario, como vomitar, las cosquillas, los bostezos, los reflejos, los estornudos, eruptar. ¿Ok? Entonces, todos estos vienen dentro de la irritabilidad en los organismos.
¿Sí? ¿Dudas? Está fácil. Homeostasis. Se mantienen en condiciones internas en un equilibrio. Por ejemplo, nuestro hipotálamo regula la temperatura. El páncreas regula la glucosa y la insulina. El hipotálamo regula la temperatura. No sé, la tiroides también regula temperatura, regula algunas otras cosas fisiológicas, ¿sí? Pero todo está en homeostasis. Luego dice movimiento, capacidad de desplazar los organismos. Aquí hay algo hasta abajo que no sé si lo ven, pseudópodos, que están llenos de actina. No sé si los vieron en biología celular, les debieron haber dicho, ¿sí? Muy bien, qué bueno, ya ves, ya están acordando. Contracción muscular, pues el músculo, ¿no? Necesita varias energía, ATP, para moverse, ¿sí? Cilios y flagelos, ¿no? En espermatozoides o en algunos otros organismos que se mueven. ¿Sí? ¿Hasta aquí llegamos bien? Sí. Crecimiento. Aquí de la masa muscular. Bueno, en este caso es aumento, perdón, de la masa muscular, huesos o células. Es el crecimiento. Entonces, váyanme leyendo uno, por favor. Empezando por acá. Ajá. Dímele alométrico. Muy bien. ¿Quién sigue? Ok. Hipertrofia. Ah, perdón. Ah, no te preocupes. Ajá, por eso los deportistas o los que quieren hacer músculo, pues hacen mucho peso, muchas repeticiones para que se canse el músculo, se microfractura y crece. Eso se llama hipertrofia. Sí, algo parecido. Atrofia. ¿Quién sigue? Atrofia, que es de adelgazamiento o pérdida de función. Ok, muy bien, una atrofia, ¿verdad? Se pierde. ¿Quién sigue? ¿Reproducción? Muy bien. Leo. Ajá, ahí está, ¿verdad? Lo que nos estaban preguntando. ¿Quién sigue con la partenogénesis por acá? Sí, partenogénesis. Gusano plano. Sí, perdón, ahí está. Rotífero. Ajá, tardígrados. ¿Han oído del partenogénesis? ¿No? Cuando ven una abeja y si ven a los zánganos, ajá, eso se hace partenogénesis. O sea, esos fueron creados por partenogénesis. Las hembras pueden dar origen a otras hembras sin que haya reproducción sexual. Entonces, entonces crean hembras. Generalmente son hembras. Está muy padre, ¿no? No necesitas al macho para crear, pues, organismos. Entonces, y bueno, todos estos organismos han visto a los platelmintos. Cuando vayan a un río, agarran una roca, la levantan y ahí hay gusanitos planos. ¿Nunca los han visto? ¿Sí? Ahí los dejan, no me los anden matando ni nada, nada más los ven, pero esos también hacen esta parte de partenogénesis. Entonces, las abejas, peces, algunos peces, insectos, ¿sí? Está muy interesante de cómo, ajá, crean nuevos organismos, pero son hembras. Muy buena pregunta. Supongo que generan el gameto y el gameto por alguna manera se estructura, porque no digo se fecunda. ¿Eh? Ay, no te digo. Sí, además hay así como para la regeneración y de hecho ese es un artículo que tengo, me da la posibilidad para la medicina regenerativa, porque imagínense crear así como nuevos organismos a través de ni siquiera ¿no? Sí, ahí búscale, partenogénesis, está muy padre, pueden ser.
sus temas de investigación cuando sean futuros investigadores. Bueno, dice, abajo más videos de partenogénesis. Es que cuando doy la clase les pongo videitos. Bueno, adaptación. La adaptación va de acuerdo a la morfología del organismo, ¿no? Camuflaje, ¿saben qué es ese? Ok, les voy a dejar una tarea para luego, ya que acaben su examen y todo, vayan a ver en Netflix El Pulpo, mi maestro. Vean El Pulpo, mi maestro. El Pulpo, mi maestro. Pulpo, pulpo. ¿Ok? No, no te lo voy a spoilear, pero está increíble. Se trata de un pulpo. Sí, es un pulpo, es la vida de un pulpo y un buzo. Pero no van a creer lo que van a ver en ese documental. ¿Sí? Bueno, véanlo de nuevo. Es una historia. Ustedes confíen, su maestra es súper divertida. Si se les manda, es que va a estar muy buena. Se juntan en alguna casa, ya que se conocen y se llevan palomitas. Y ahí lo ven. Bueno, sí, vean ese, por favor, y es camuflaje, camuflaje. Bueno, el camuflaje, pues ya saben cuál es, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso dice que es indistinguible del entorno. ¿No han visto, por ejemplo, los insectos palo? Un insecto palo, ¿no? Una mantis religiosa. Un insecto hoja. Ajá. Están hermosos. Yo tenía una mantis ahí en mi jardín y nada más le hacía así. Hay una mantis que parece orquídea. Ay, sí. Está hermosa la orquídea, sí, sí. ¿No han visto? Están chidas cuando muerden y se comen ratas y de Pero están, sí, pero son súper lindas. Bueno, aquí por ejemplo dice mimetismo, se parecen a otro organismo, mantis, hojas mariposas, ciervos, culebras, coralillos, monarcas. Mimetismo, hay unas mariposas que no son monarca, pero que imitan a la monarca, porque a la monarca no se la comen, porque ya en evolución, los pájaros ya aprendieron que si se las comen, se envenenan, ¿no? Pues debieron haber pasado muchos pájaros muertos para que uno aprendiera que no se tenían que comer. ¿Eh? Sí, también. Bueno, o las coralillos, las masas coralillos, ¿no? También. O sea, la coralillo imita a la otra. ¿no? Bueno, a ver, el lejos Sí. me va a comer, pero Ajá. desde aquí tal es más fácil. Sí, pero los colorcitos, ¿no? Los tiene al revés. Aunque para acordarte cómo son. El ciervo. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad. Yo antes vivía en Estados Unidos y está todo el pastizal afuera, colorcito, pues, color cremita. Y no ves al ciervo, o sea, el ciervo puede estar ahí y se camuflajea, o sea, no lo ves. A menos que ya se mueva y dices, oh, ahí está. ¿Eh? Bueno, ¿qué dice? Mimetismo, pues mimetismo. Sí, más bien yo usé la palabra. Mimetiza. Se mimetiza con el entorno, ¿no? O un león también, ¿no? Con sus colores. Que anda así, no lo ves. Ándale también. Había O, una serpiente araña, que creo que pegaba su colita y parecía una araña. Yo creo que cuando llegaba a ese pájaro, se llegaba a la sí. Yo hace poquito fui a Aguascalientes, si van allí, vayan al Museo del Insecto. Y hay unas mariposas que en las alas, o sea, son mariposas grandes, y en las alas, así como que voltean así, y tienen como dos serpientes en las esquinas. Ahorita a ver si lo busco y se los enseño. Ahí está bien padre. Sí, no, estas cosas son bien padres. Bueno, tienen ojos como si fueran búhos, ¿no? ajá, exacto, que parecen búhos, sí, exacto. Sí, es verdad. Y aquí, por ejemplo, aposemantismo, colores llamativos, ranas venenosas o púas, ¿no? Y pues de protección. Bueno, vamos a la selección natural porque esta es parte también de la genética clásica, donde habla, bueno, ¿tienen dudas de lo anterior? ¿No? Ok. Aquí estamos hablando de presión de selección. Aquí quiero que anoten estas, porque es parte de lo que es las leyes de Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg, que fueron, sí, abajo. ¿Sí se alcanza a ver?
Ahí. Estos. Es que acá está el Harry Weinberg. Ahorita lo vamos a ver, pero se trata de personas que, bueno, Harry Weinberg fueron unos personajes que se encargaron de tratar de explicar cómo se comportaban las poblaciones. De cuáles eran las fuerzas que estaban influyendo en las poblaciones para que tuvieran ciertas características. Entonces ellos se dieron cuenta que había algo que se llamaba presión de selección, o sea que eso influía en una población, que fue lo que vimos hace rato, ¿se acuerdan? De las polillas, presión de selección, mutaciones, ¿no? Que si sufrían mutaciones a lo mejor se podían dar ventajas evolutivas o desventajas, que se murieran todos. Ahorita les platico de una historia del pato de patas azules, me acuerdo. Increíble. Bueno, luego viene la migración. Acuérdense que, por ejemplo, las Galápagos, ¿sí? Que son islas. Entonces, si un organismo era llevado hacia varias islas, se especializaban ahí en esa parte. Entonces, tenían características diferentes a todos los demás. ¿Ok? O donde nada más hay, por ejemplo, las tortugas gigantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay tortugas, la de las Galápagos, ¿no? O el pájaro bobo, ¿no? O sea, ese ya no existe, pero organismos. Sí, ahí ya tenemos a la Q y a la P. Sí, entonces estos son los principios Harry Weinberg y establece que una población suficientemente grande, sin mutaciones, va a comportarse como esa ecuación que está ahí. Esa es la ecuación de un binomio perfecto, donde se van a establecer esas características. Donde dice que 2PQ, donde P es dominante y Q es recesivo, digamos, en los términos de que estábamos viendo anteriormente, más Q al cuadrado, que son las poblaciones, más P al cuadrado, que es la otra variable, ¿no? Entonces, él le llamó Q y P. Lo podríamos haber llamado A y B, o A y A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Es igual a 1. Si todo está en equilibrio, esas poblaciones van a ser igual a 1. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, ahorita los mido, o mido a toda la población de aquí de la escuela, va a haber unos muy altos, unos muy bajitos, ¿sí? Pero va a ser una gaussiana así. Pero supongamos que los altos tienen un gen dominante, vamos a suponer. Entonces, ese gen, supongamos que la mayoría son altos, entonces la población tiene una cantidad de Q al cuadrado. ¿Sí? O sea, los vamos a ir poniendo. Vayan siguiendo. Entonces, esta es una población, supongamos que los altos, y esta es la población de los bajos. Y voy a ver cuántos hay de cada uno. Si esa población está en equilibrio, debería de la mitad. ¿Sí? Pero si no, pues va a haber más de uno, menos de otro. Si yo, por ejemplo, digo a todos los teléfonos que hay en una universidad, pues a tener muy poquitas. Las no van a tener un negro o un gris. ¿Sí? Entonces, esas poblaciones se les van, ya van modificándose. Pero la suma de ellos debe ser algunos y todos se cumplen. ¿Sí? Y para que se cumpla, dice que a las poblaciones no debe haber migraciones, no debe haber se reproducen al azar, entonces como que hay que población se reproducen. ¿Sí? Pues de ahí se saca un parámetro que se llama chi cuadrado. Que no lo vamos a ver ahorita, pero ya hay que tener la licencia en plan. Pero aquí, esto que les estaba diciendo de cuántos hay por cada alelo, se llama la deriva génica. Esa prenda es la presenta como deriva génica. ¿Cuál? Deriva génica. ¿Qué es lo que les estoy hablando? De que está hablando de los genes dominantes, los genes recesivos, y que eso tiene que ser igual a 1, porque es la frecuencia de los alelos en la población. Es el ejemplo de los alelos. ¿Sí? Y yo ahora, por cualquier cosa que yo quiera saber, por ejemplo, pelirrojos y cabello negro, entonces hay el que está aquí, por ejemplo, este que es el preventivo, los rojitos, y de este cabello negro. Pero si están en equilibrio, Harry Weinberg, todo va a ser igual a 1. Entonces yo puedo sacar las poblaciones, las cuentan, si son los ejercicios, las cuentan. Luego les dicen las poblaciones y ustedes van haciendo ecuaciones para ver si están en equilibrio o no están en equilibrio. Y a eso se le llama deriva génica.
¿Cuánto sale del recesivo, cuánto sale del dominante, cuánto sale del crucigoso? ¿Bien fácil? ¿Sí? Y debe de haber, si estas frecuencias se modifican, en vez de haber punto 5 y punto 5, pues va a haber punto 25 y punto 75, ¿no? O punto 9 y punto 1. En el árbol, no. Es como llevar a la 100%. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí. Perfecto. Ok. A veces tardo siglos porque no me doy a entender. Me parece bien. Entonces, eso es lo más importante, la deriva génica. Y ahorita vamos a ver cómo se ve. Pero es lo que les digo, ¿no? Seleccionan, cuentan. Y se pueden ir cambiando. A lo mejor, fíjense, si yo me voy a Irlanda, ¿cuántos pelirrojos habrá? Más, ¿no? Mi Q va a ser a lo mejor del 75% o 75.75 y los otros van a ser menos, 0.25. ¿Sí? Si me voy a África, ¿cuántos de color oscuro va a haber? Ajá, a lo mejor toda la mayoría, ¿no? O 0.9. ¿Sí? Eso se llama deriva génica. Mis alelos están diferentes. Muy bien. Ahora aquí dice, apareamiento selectivo no aleatorio. Es decir, los organismos seleccionan las características según su fenotipo o características. Eso es lo que les voy a platicar del pato. Pues aquí lo puse. Guppies coloridos, ¿no? ¿A quién van a escoger más las hembras? ¿A uno más colorido o uno descolorido? Al colorido. O las aves. ¿Han visto los cortejos de las aves? No inventes. Ay, no, son hermosos. ¿No? Por ejemplo, los laborantes, por algo les va a poner muchas veces, tienen pues súper mega cómodas y les bañan. Y les bañan. Ajá. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces hay más polimorfismos en las aves. Los machos son como más llamativos, las hembras no tanto, pero ellas son las que escogen, ¿no? Entonces, ese sí, ese no. Bueno, aquí les puse el ejemplo de pato con patas azules. Son esos patos que están aislados en algunas de las islas. No sé si estaban en las Galápagos o en otra isla, no me acuerdo dónde viven. Pero sus patas son azules. Ajá, sus patas son azules. Son azules. Entonces, cuando ven a una pata que está por ahí, le enseñan la pata. ¿No? Le enseñan la pata. Van caminando y le enseñan la pata. ¿Vale? Y entonces ya la hembra dice, ok, puede que sí, ¿no? Y así. Ajá. Entonces hicieron, bueno, eso lo conocí porque había unos investigadores que estaban tratando de averiguar cuál era el color selectivo que escogían las hembras. Ajá. Era como un azulito turquesa. Ajá, no, más llamativo. Ajá. Pero pues si no, no los escogían. Y esos malvados de los científicos les andaban pintando las patas de blanco o alguna otra cosa para hacer sus experimentos, ¿no? Y así de, ok. Pues no, porque ella pues, era la pata blanca. Entonces así como que determinaban cuáles eran los colores. No sé cuál era el objetivo de esa investigación, pero se me hizo muy interesante y ya se los platico desde entonces a mis alumnos de que están los patitos y van pasando así, enseñan las patitas, ¿no? Se va caminando y enseñan la patita. ¿No? Y entonces ya escogen. Ahí les pueden buscar, se llama así, pato de patas azules, lo pueden buscar en el internet. Ahorita a ver si lo busco. Bueno, luego sigue lo que se llama efecto botella o efecto fundador. Es decir, cuando hay poblaciones pequeñitas, o sea, agarras una población chiquita y se la llevas a otro lado, entonces ese tamaño empieza como a proliferar, ¿no? Entonces eso se llaman efectos fundadores. Un efecto fundador. Y luego viene la bioquímica comparada, que es ver cómo hay evolución o cómo son los comparativos para ver cómo evolucionaron, ¿no? En biología podemos ver los embriones. Si se fijan al principio los embriones, todos casi que somos iguales, no importa si si son pollos, humanos, así, todos son como muy parecidos. No sé si han visto las fotos. ¿Sí? Al principio los embriones nos parecemos, tenemos branquias, todos son como muy parecidos. Entonces, y luego viene anatomía comparada, semejanzas entre las partes, ¿no? Una ballena, por ejemplo, tiene como su brazo así, pero más cortito, ¿no? O un murciélago los tiene también su brazo, pero diferente, ¿sí? Muy bien. Son las semejanzas y diferencias en la morfología.
Luego vienen los fósiles, que es para hacer inferencias evolutivas. Así es como supimos, pues, que un dinosaurio, se llama Archaeopteryx, dio origen a los pájaros, ¿sí? Porque encontraron sus huellas, sus fósiles, ¿sí? Y lo pudieron ver. Luego, estructuras vestigiales. Esa está padre, pero ya no me va a dar tiempo de enseñarles un video que se llama dimorfismo sexual, o sea, hay diferencias entre hombres, bueno, entre machos y hembras, ¿no? Hay diferencia, selección intersexual y selección intrasexual, o sea, entre los sexos o entre sexos diferentes, que es lo que platicábamos. Muy bien. Ok. Aquí ya todos, ya se los dije. Incompatibilidad genética, pues es cuando no se pueden unir entre ellos, ¿no? No pueden tener descendencia. Aislamientos reproductivos, deriva génica, ya lo vimos, mutaciones, aislamiento genético, que no se pueden reproducir entre ellos. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Bueno, a ver. Déjenme nada más ver si nos faltó algo de Hardy Weinberg, pero ya básicamente lo vimos, que es esto de la revolución darwiniana, y dice lo que les dije hace rato, que las revoluciones, la selección natural, que tiene que ser aleatorio el apareamiento, lo que les dije anteriormente, ya para no repetir. Y aquí todo lo ven en la luz de la evolución, y este fue Theodor Nowelski que dijo eso. Y lo que quiero verles es esto. ¿Ustedes distinguen ahí quién es quién? Es como los chicos. Ay, mejor no digo eso. Conjunto de individuos intercruzables que comparten un acervo genético común. Esa es una población. Pero ahí no sabemos nada, no se puede distinguir quién es hembra, macho, o al menos nosotros no, por la visión. Pero, ajá, pero si, por ejemplo, vemos características diferentes que se llaman los polimorfismos, ya podemos saber diferencias entre la población. Un polimorfismo, que son cambios en el ADN, sin que haya ninguna mutación. Bueno, luego hablamos de esas partes. Aquí, este ya se los mencioné, que son los A y los A mayúscula, A minúscula, que fue lo que dijimos del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Se acuerdan? Bueno, y estas son las fuerzas que hablamos hace un ratito de cómo la población podía modificarse, que es la deriva génica, que ya saben qué es, que es el cambio de los fenotipos, ¿no? Las migraciones, las mutaciones y la selección natural. Básicamente eso es lo que habla Hardy-Weinberg. Y aquí está lo que dijimos de la deriva génica. Esta deriva génica fue lo que estábamos diciendo. Los gametos tienen diferentes alelos y unos los van a dar para personas altas, otros para personas chiquitas, ¿sí? Y eso conforme se va moviendo, pues nos van dando diferentes. ¿Sí? Bueno, creo que ya les quedó súper, súper bien. Y eso es lo que yo les enseñaría, porque luego ya son ecuaciones y cosas así que yo me imagino que no van a ver. ¿Sí o no? Ok. Nada más déjenme, ya por último, rápidamente, hablarles de cuáles son las leyes de Mendel. Ya se las saben. Pero acuérdense que Mendel vio estas características en lo que son los chícharos. ¿Cierto? Sí. Muy bien. ¿Eso ya se lo saben? ¿Sí? Bueno, entonces lo que hizo fue hacer cruzas entre variantes, ¿cierto? Entonces hizo estos entrecruzamientos y vio ahí nada más hay conceptos que les conviene tomarle foto, que es el fenotipo, que es que veo, lo que muestran, el fenotipo, feno, de ver, lo que se muestra. ¿Y eso qué significa? Flor blanca, flor púrpura, flor roja, ¿sí? ¿Sí? Cabello oscuro, cabello güero, cabello así. Y bueno, él lo que hizo fue hacer todo esto y se fijó que al principio cuando los empezaba a polinizar, todas estaban púrpuras y decía, ¿y dónde están las blancas? Pero nosotros ya sabemos por qué no había blancas, ¿verdad? ¿Sí? Porque son los recesivos.
Pero luego se dio cuenta que siempre estaban en una proporción 3:1. Ajá. ¿No? 3 del dominante, 1 del recesivo. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ya que se dio cuenta de eso, pues se puso a hacer otras autofecundaciones y en algún momento en las generaciones, acuérdense que la F1 es una generación, F2 otra generación y así, pues ya salían algunas que ya daban el fenotipo recesivo. Entonces, dijo que siempre las proporciones genotípicas son 1/4 de amarillo, 2/4, 1/4 de verdes, que es cuando hacen los cuadros de Punnett, y pues ya les van dando los colores. ¿Sí? Muy bien. Y es siempre 3:1. Entonces, este también ya lo vimos, los gametos cómo se distribuyen, ¿sí? Con los alelos. Entonces, cuando, bueno, no, este también les conviene conocerlo, ¿qué es un carácter? Apúntenle, tómenle foto. Es el color de la flor. ¿Qué es un fenotipo? Pues ya saben, los colores. ¿Qué es el genotipo? Si son dominantes, ahí los tienen, ¿sí? Y los alelos, si es el alelo C o el alelo C chiquita, y el gen es el gen del color. Y abajito vienen unos conceptos que hay que aprenderse. ¿Sí? Ya nos estamos cansando, pero ya vamos a acabar. Entonces, este de aquí es la segunda ley de Mendel. Esas se las tienen que aprender. Que es, acuérdense que tenemos una pareja génica, que ya la vimos también en los ejemplos, y se forman los gametos. El gameto va a traer los pares de los alelos, ¿no? A mayúscula, a minúscula. Y entonces se va a producir de manera independiente de las otras parejas génicas. O sea, no se van a mezclar, por ejemplo, si nada más son blancas o púrpuras, siempre van a ser blanca o púrpura. No se pueden mezclar. No nos van a dar medio rositas. O si son de tallo largo o tallo corto, no se van a mezclar tampoco. O son de tallo largo o son de tallo corto. Esa es la segunda ley. ¿Ok? Y la primera es la segregación independiente, que cada una va a segregar sus alelos independientes en los gametos. Y ya se las aprendieron. Primera ley, segunda ley. Aquí en esta segunda, no creo que les pongan esto. Yo creo que les van a poner más como el de Punnett, el primero que hicimos. Pero este es para segregar varios caracteres. Aquí ya van a mezclar cosas. Van a mezclar el color, van a mezclar si son rugosas, si son lisas, pero acuérdense, la segunda ley dice que no se pueden tener las dos variantes. O son de una o son de la otra. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Esa la hacen en su caso. Ok. Y aquí está, mira, es lo que ya habíamos explicado desde el principio. Que cada una de ellas se segrega de manera independiente. Esa es la primera. Igualitaria, y todas se distribuyen en los planetas, las células tienen su propia segregación independiente. Y ahí no, es la segregación independiente, o sea, ahí están las parejas génicas, pero se van a segregar de manera independiente, de tal manera que todos van a estar representados ahí. Chao. Muy bien, sí, yo creo que ya nos vamos porque ya nos cansamos. ¿Sí? Sí. Sí, tómenle foto. De todas formas, aquí va a estar grabada, espero que sí se haya grabado. Que con el correo registramos para hacer. Miren, nada más les voy a dar aquí, o sea, que se quede grabado, porque aquí están también lo que son los pedigrís y hay ejemplos de dominantes y recesivos y de enfermedades. Nada más la voy a pasar aquí rápido, para que cuando la vean en el video, pues ya de ahí lo ven, o saquenle foto. Aquí este es el de autosómico recesivo. Lo importante es que vean cuáles son los ejemplos, están abajo. Fenilcetonuria, fibrosis quística y albinismo. ¿Sí? Y ya saben que son recesivos, ya saben qué es eso.
Es que aquí estás hablando del dominante y del recesivo, de los alelos. Pero las mutaciones es cuando alteras completamente el gen. Sí estás hablando acá como del carácter dominante y el recesivo. De cierta manera, si hablamos, por ejemplo, de un albinismo, sí estamos hablando de mutaciones, porque al final se muta la proteína que nos genera el color. Ajá, en el pelirrojo es otro tipo, o sea, hay una enzima que medio funciona, entonces te da el rojo. Sí, o sea, sí es. Es como dice, sí estamos hablando al final del evento de mutaciones. Porque no funciona una proteína, ¿sí? O una enzima. Ese es el autosómico dominante. Ahí está el ejemplo. Huntington, pseudocondroplasia, que crecen menos sus huesos, y la polidactilia, que tienen más dedos. Y ahí los oscuros son los que están enfermos. Este de aquí es el polimórfico. Bueno, esta no dice los ejemplos. Estas son las bases moleculares, ya como estábamos mencionando, de los alelos. Ya saben que los alelos son las variantes de un gen. Y si uno está mutado, puede ser que se rescate o no el fenotipo. Pero si están mutados los dos, pues ya no están, ya presentan el fenotipo diferente, como en el albinismo, porque la enzima no está presente. Aquí está el ejemplo, de hecho, del albinismo, que caen esas mutaciones, esos rojitos son las mutaciones que caen en el gen, y entonces ya no se produce color, por eso se ven ahí, en vez de ser moradito, esos abajito de la florecita, tiene parches de color, ¿no? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es el sitio activo de la proteína que ya no, que hace el color. Si está mutada, pues no lo va a hacer. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, alelismo múltiple, que varios genes tienen varios alelos. Un gen tiene varios alelos, y la serie alélico, que es el conjunto de alelos de un gen. ¿Sí? Ok, muy bien. Esta es otra palabra que hay que aprenderse, que se llama haplosuficiente. Es decir, con solamente una de la dosis es suficiente para que la persona tenga bien el fenotipo. ¿Hasta aquí vamos bien o ya lo estoy confundiendo? ¿Más o? ¿Sí? Ok. Miren, aquí ya nada más está para terminar. Es que nada más porque estaban los ejemplos ahí para que los vieran. Aquí, en fíjense, está la proteína del primero. Está normal, no hay mutaciones. Entonces produce color. Porque la proteína encima produce color. Es funcional. En tenemos esta mutación en este cromosoma. El otro está bien. Entonces, no es funcional, pero basta con que funcione ese. Ese es el de haplosuficiente. Y en o sea, no hay color. Y en el caso color. Muy bien. Si quieren, aquí ya le dejamos. Y ya mañana con su otro profesor. Miren, ahí ya nada más por último. Los organismos albinos. ¿Sí? Ajá, por favor. Los pavos reales, los murciélagos, las ranas, los perritos, los becerros, los osos. Sí. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la dejamos porque ya se nos acabó el tiempo y pues ya nos tenemos que ir. Me dio mucho gusto darles clase. Muchas gracias. Que me dan 10 de 10 en la explicación, ¿eh? Lo estoy...